no están fastidiados de ese mensaje. El recording, ¿cierto? Que es como molesto y no se puede quitar. Zoom era tan bello antes de eso, que salieron letreros, se llama. Pero entonces eso no sería inclusivo porque las personas que no pueden ver estarían bien. Ay, qué dilema, el ser humano es complejo. Listo. ¿Qué está diciendo? Claro. Digamos, esa es la transformación de múltiples formas convencer a alguien. Por ejemplo, la biología como ciencia ha servido para fundamentar muchos sistemas sociales y políticos que han sido muy peligrosos para la humanidad. ¿Sí? A saber, pues, el ejemplo más representativo pues, es el nazismo, que se basó en la teoría evolutiva de Darwin, la selección natural o Darwin social, se llama esto. Pero lo curioso, digamos, que dice Harari, es que creemos en algo. El lenguaje, además de comunicar cosas, nos permite dinamizar, nos permite convencer al otro. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a escribir sus ensayos para la otra semana, ustedes van a escribir algo esencial de ustedes. Entonces Harari decía algo así como, y nosotros lo podemos ver en cualquier lugar y momento. Todo lo que está acá es hecho por los humanos, por algún humano de alguna forma, pero no necesitamos conocer a los humanos que hicieron eso, que hicieron las sillas, los computadores o los elementos para estar acá en este momento, o las cobijas con las que muchos están arropando en este momento. ¿Sí? No necesitamos conocerlo, pero hacen que nosotros como especie continuemos. Las adaptaciones humanas han sido un éxito. Ni siquiera un virus puede parar al humano. O sea, el problema de la humanidad no es un virus. El problema de la humanidad hoy en día es la misma humanidad. O sea, es la primera vez en la historia de los seres vivos que se sepa, ¿no? Que se sepa que hay una extinción masiva a punto de comenzar a partir de una especie. ¿Sí? Antes de esta extinción masiva, ¿cuántas especies habían, extinciones masivas habían existido? ¿Cuántas? ¿Cuál es la más popular? La de los dinosaurios. Esa fue la última que hubo. ¿Sí? Ya les comparto pantalla a los otros amigos. Esto también les puede servir para el examen de estado. Han existido, ¿cierto? 5 extinciones masivas que se sepan, porque pues digamos que esto, bueno, profe, ¿cómo han sabido que realmente han existido estas extinciones? O sea, porque pues me hablan de 445 millones de años atrás, por las rocas, los fósiles, ¿no? ¿Qué es un fósil? Un fósil es una marca que deja algo, no necesariamente un ser vivo. Sí, casi siempre nos basamos en ser vivos, pero es una marca que queda en el tiempo. Entonces, cuando uno ve esos, entre comillas, huesos de dinosaurios, en los museos, eso, no son huesos, sino son rocas. Entonces, lo que hizo el hueso fue servir como molde. Y eso se empezó a llenar de tierra y durante el tiempo la piedra o la roca tomó forma de hueso, de ese hueso, es decir, no fue como molde, como cuando hacemos gelatina, así tal cual, sirvió. Lo que estamos viendo ahí es el molde, ¿listo? Pero entonces a partir de eso la geología nos permite saber los tiempos a partir de, de la evolución de la Tierra, ¿listo? Ahora, por ejemplo, si alguno de ustedes ha ido a zonas, sobre todo se ve mucho en páramo, se han ido a nevados, entonces así. Cuando uno ve las rocas, las montañas, suelen estar como en diagonal, así, se ven como capítulos. Esos procesos nos indican que hace mucho tiempo, en la formación de esa roca, hubo procesos de congelamiento. ¿Sí?
Entonces, digamos que los geólogos utilizan las rocas y los componentes químicos de las mismas para saber qué fue lo que sucedió hace mucho tiempo. ¿Sí? Y así se sabe, por ejemplo, eh, cuánto tiempo ha pasado, cómo fueron sus procesos de transformación según el comportamiento de las materias en este momento. ¿Listo? Entonces se conocen 5 extinciones masivas. ¿Qué es una extinción masiva? Pues bueno, fueron procesos en los cuales casi desaparece por completo la vida en el planeta Tierra. Casi que desaparece por completo la vida en el planeta Tierra. Entonces miren esto. La primera extinción masiva en el Ordovícico, hace 445 millones de años, fue una extinción masiva marina y fue por el congelamiento corto que hubo en el planeta, hubo congelamiento, ¿cierto? Y en ese congelamiento, pues, eh, muchas especies no se adaptaron y murió, se cree que murió entre el 60 y 70% de las especies del planeta. En la segunda extinción masiva, ¿cierto? Hubo un proceso de contaminación donde se dio el agotamiento del oxígeno en los océanos. De pronto se cree que hubo una contaminación que llevó a que las microalgas desaparecieran casi por completo. Y eso reduce altamente el nivel de oxígeno en los océanos y obviamente en la atmósfera. Como se reduce el oxígeno en los océanos, pues las especies de animales y plantas empiezan a desaparecer también. Esto hace 360 y 375 millones de años en el Devónico. La tercera, cuarta y quinta extinción masiva ya hacen referencia a los diferentes reptiles y en las últimas 2 extinciones masivas a los dinosaurios como tal. Entonces, la tercera, impactos de asteroides, actividad volcánica. Entonces ya había muchos asteroides que estaban acá, la Tierra todavía era muy caliente. Y miren esto, o sea, la tercera extinción masiva, se cree que se murió el 95% de seres vivos de la Tierra. O sea, solo el 5% sobrevivió. Cuando cambió esa actividad, ¿cierto? Empezaron otra vez a surgir las transformaciones. Hace 252 millones de años en el Permian. Lo mismo, dice acá, la cuarta extinción masiva de hace 200 millones de años en el Triásico también es como por lo mismo. Recuerden que las erupciones volcánicas, los asteroides y todo eso generan contaminación y llevó a la extinción también de dinosaurios, ¿no? Acá tenemos un pterodáctilo eh, que llevó a la extinción del 70-80% de la muerte de los seres que estaban acá. Y la que conocemos, la más conocida por todos nosotros, la del Cretácico, que fue la de los dinosaurios, que fue un gran asteroide que cayó en ¿dónde? El Golfo de México. En el Golfo de México cayó. Y no es que haya generado, o sea, la que cayó y todos los dinosaurios así, se murieron, ¿no? Sino que fue lo que generó ese asteroide. Claro. Lo que pasa es que cae, como era tan grande, lo que generó fue el movimiento de la Tierra y levantó con mucho polvo. Para la mala suerte de los dinosaurios y de todos los seres vivos que estamos en la Tierra incluso, pues el planeta gira sobre su propio eje. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el polvo y el viento y todo hizo que eso se distribuyera por todo el planeta. Y los dinosaurios tenían una gran desventaja y es que eran muy grandes. Entonces ellos no se podían meter ni en cuevas ni en nada de eso. Entonces todo el tiempo tenían ese polvo. Se les empezó a meter en los pulmones, etcétera, no podían respirar y empezaron a morir. Por eso es que la mayoría de fósiles que nosotros encontramos son de estos dinosaurios, porque el polvo se empezó a pegar a su cuerpo y después se volvió rojo. ¿Sí?
Claro, digamos que eso, obviamente, durante toda la historia de los seres vivos, pues, ya mucho antes del humano no existían los virus, por ejemplo, y era muy probable que todas estas especies pues se hubieran contagiado y hubieran desarrollado muchas enfermedades que seguramente no conocemos ni conoceremos. Porque, pues verificar eso, digamos, esto que aparece acá igual, muchachos, recuerden, no hay verdades absolutas y es difícil esto, o sea, entender eso de las verdades absolutas es muy difícil porque entonces, ¿qué es lo que nos mueve? Las creencias, ¿sí o no? Pero, siempre. O sea, sí, claro, pues, digamos, eso es muy, o sea, muchos dicen, muchos religiosos, a mí me gusta mucho leer muchos académicos del Vaticano porque son muy serios, y muchos, digamos, que llegan a la conclusión, obviamente ya no pueden negar las explicaciones científicas, por lo menos del universo, y no lo niegan, ellos dicen, por ejemplo, ellos se pegan de algo que se llama el bosón de Higgs, ¿sí? Que le llama la partícula de Dios. Porque Higgs dice que Dios siempre se la ocultó, nunca la pudo ver en vida. Y hasta hace un par de años los suizos lograron verla, lograron obtenerla. Y ellos dicen ahora como, bueno, es que eso es Dios, la partícula, porque no se ha podido explicar desde la ciencia, ¿sí? Es como que se va acoplando el discurso. Y muchos no toman la Biblia como literal, sino metafóricamente. Como, bueno, esto es un mensaje, pero si lo tomamos metafóricamente, bueno, el Nuevo Testamento no sería tan peligroso, pero el Antiguo sí, porque metafóricamente también, digamos, implicaría mucho sacrificio, dolor, muerte, ¿sí? El Nuevo Testamento ya es totalmente diferente porque Jesús, esto va a ser polémico lo que va a decir, Jesús es considerado la primera persona que plantea un comunismo. Nosotros miramos a Jesús, Jesús quién era, un filósofo que planteó el comunismo social a partir de la idea del amor. No lo planteó ni económicamente ni políticamente, sino que entre todos podemos hacer redes de cooperación para ayudar al otro. ¿Sí? O sea, Jesús es muy importante por eso. Mm, otros dirán que fue Dios, etc. Pero claro que parece una contradicción, porque digamos que cuando se habla en el caso que tú dices del apocalipsis, pues muchos religiosos dicen como, bueno, el apocalipsis no es que suceda en este momento aquí y ahora, sino es una visión. Creo que el apocalipsis pues es Santiago, ¿no? Que es el hermano de, bueno, que era el hermano de Jesús, ¿no? Entonces, el man estaba, se supone que estaba como a punto de morir cuando ve el apocalipsis y en esas últimas etapas lo escribe. Entonces muchos dicen, claro, el man tuvo la capacidad de cuando estaba muriendo hacer eso. El apocalipsis se vive cuando uno va a morir. Ese es el punto. Y ahí es el juicio final y tal, pero la tierra va a seguir por siempre, para siempre. Pero entonces es como una visión que uno tiene para ver si, se va, si su alma se va al cielo o al infierno. Es una forma de justificar lo mismo. O sea, las creencias nos hacen ir, caminar hacia el mismo sentido. ¿Sí? Pongamos lo que tú decías. La biología nos pone a cuestionar muchas cosas, incluso antes de que apareciera como ciencia. Hagamos de cuenta que todos nosotros vivimos en la Edad Media. Y este colegio, los que están en la casa, imaginen, ya conocen el colegio, obviamente, imaginen, que este es el rey. Entonces el castillo está allá donde están las oficinas, todo esto, y los salones son feudos, y el profesor es el señor feudal, y ustedes están labrando la tierra. Entonces yo me siento acá y me voy al puesto de cada uno de ustedes. Bueno, ¿qué ha hecho? Deme la recompensa, deme las ganancias y todo esto, que es el impuesto que les estoy cobrando. Y entonces yo administro estas tierras, pero estas tierras le pertenecen al rey como tal. Y yo tengo que rendirle cuentas al rey.
¿Y el rey quién es? Un enviado de Dios. O sea, él está ahí diciendo todo esto porque Dios lo pide así. Ahora imaginemos que la biología ataca y nos manda una bacteria que se llama Yersinia pestis y genera una enfermedad que se llama la peste negra. Entonces, en esa época no había medicina, nada, se creía en las brujas. ¿Qué eran las brujas? Realmente eran, llamémoslo ahorita, como médicas homeópatas. Creían en las plantas, en el poder de las plantas y todo esto. Y con eso ayudaban a las personas. Entonces aparece eso. También estaba la idea de Dios, o sea, Dios, entonces, hemos sido malos, no me han dado lo necesario a mí, yo no le doy lo necesario a él, Dios nos está castigando, nos manda una enfermedad que no podemos explicar, y como no la puedo entender, entonces es porque es algo paranormal. Muchos años después se dio cuenta que era una bacteria y que con antibióticos se puede llevar un buen tratamiento para eso. Pero lo importante es el momento. Nosotros creemos en muchas cosas que seguramente otras generaciones no creerán. Por ejemplo, los griegos cuando creían en Zeus y sus dioses. ¿Sí? Era como muchos de ustedes creían en, o creen, perdón, en Dios. ¿Sí? Y el problema no es decir si existe o no, sino ser conscientes que nosotros a lo largo del tiempo, por eso han existido las revoluciones industriales, las extinciones masivas, lo que sea, todos los seres vivos, nos transformamos en el tiempo. Primero decía la clase pasada algo muy importante en su verdad y era la repetición. Hay cosas que se van a repetir, pero siempre va a estar la idea de cambio. Siempre va a haber una transformación. Y los seres vivos somos muy adaptables. Los humanos mucho más, porque tenemos la capacidad de manipular el entorno, de modificar. ¿Sí? Entonces nosotros podemos crear muchas cosas. Y hay un gran problema también, digamos, la biología es un área que no solo se va a encargar de los animales, árboles y bosques, sino tiene que ver profundamente también con nosotros los humanos. Porque es que hay un problema. Así empieza el discurso Harari y obviamente él sí lo cree que nosotros somos superiores. Idea que yo debato con Harari, la discuto porque no sé en qué nivel de superioridad podamos estar en términos, en términos de que podamos dominar las cosas, controlar, claro, eso podría suponerlo, pero ¿desde dónde nos estamos parando? Esa superioridad es tan superior que nos está poniendo en riesgo a nosotros de vivir como especie. Entonces, pues no sé, no sé qué tan superior sea ese concepto, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros podemos ver que la biología nos puede dar muchos elementos para entendernos como especie. Para mí es un error, por ejemplo, separar la biología de otros estudios. O bueno, todas las áreas es muy complejo. Por eso los griegos manejaban tantas áreas, porque ellos no las separaban, sino veían todo y entendían el mundo como todo. Pero nosotros nos enseñaron que hay que ver ciencias sociales por un lado, por el otro, ¿sí? Biología en este caso, todo por aparte. ¿Listo? No, ¿vale? Listo. Entonces, vean, estamos entrando en la sexta extinción, dice acá probable, pero pues es porque ya hay un gran porcentaje de especies que se han desaparecido, y es porque es la primera vez, perdón, que es generado por una especie, la primera vez en la historia. Ustedes miran acá, bueno, el cambio de temperatura, contaminación por falta de oxígeno, el impacto de asteroides que generan contaminación en estos tres casos, y es la primera vez que se conoce, que se sabe, que es por un ser vivo, por otro ser vivo, que ocasiona la extinción de las especies. Entonces ustedes imagínense Harari en un fragmento del texto, dice, y eso lo alcanzamos a leer muchachos, dice que nosotros, dice que nosotros
los Homo sapiens convivíamos con él. En el libro dice 6 especies de humanos, pero realmente después de ese libro, es que este libro ya es un libro viejito en términos de que es del 2014. Los avances científicos han determinado que realmente eran como más o menos 9 especies de humanos, o sea, del género Homo. Y Harari lo que dice es que el Homo sapiens era muy cerrado con el mismo, ¿sí? Y eso llevó a que, bueno, las otras especies de humanos no se adaptaran, pero también pone que pudo haber pasado, que los pudo haber desaparecido, los pudo haber matado, ¿sí? Sin embargo, hay unos estudios que yo estaba leyendo y él también lo pone en su texto, y nosotros tenemos en nuestros genes, ¿sí? Material genético de Homo neanderthalis y Homo erectus. Eso quiere decir que probablemente hubo cruce genético o reproducción de alguna forma que fue posible. Y todavía tenemos ese material genético de ello. Entonces, la cuestión es, ¿cómo surgimos los humanos? ¿Qué somos los humanos? ¿Para dónde vamos los humanos? ¿Qué pretendemos como especie nosotros? O sea, el éxito evolutivo de la especie eh, es muy bueno. Miremos acá, habitantes del... A ver, ¿cuántos millones tenemos? Chan. Miren esto. Quiero que miremos, pues bueno, ustedes ya saben interpretar gráficas normales, ¿cierto? Esto está muy fácil. Entonces acá, esto es en millones, miles de millones, y esto es en años. Miren, en 1960 éramos 3.031 miles de millones, ¿sí? Para el 70, 3.600. Para los 80, 4.400. Para los 90, ¿cierto? Que seríamos 5.000, 6.000 millones. Para el 2010 ya los 7.000. Se supone que ahorita, para el 2021, estamos muy cerca, bueno, esto dice 2019, pero los últimos datos que yo vi que estamos muy cerca de los 9.000 millones de humanos en el planeta, incluyendo la pandemia. La pandemia ha matado más o menos al 3%, menor el dato, pero digamos, al 3% de los humanos en el planeta Tierra. Eso ha matado el 3% de toda la población. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Como especie, nosotros hemos buscado la manera de lograr adaptarnos y mantenernos como especie. O sea, no estamos en riesgo de extinción, cerca de ello. La cuestión es que estamos vulnerando nuestras propias condiciones para poder vivir en este planeta. Incluso, pues ustedes ya saben que se están buscando desesperadamente otros planetas. Y si ustedes han visto la película Interestelar, por ejemplo, la han visto, ¿no? Se la recomiendo. Creo que está en Amazon y en HBO o en su defecto en Cuevana. Ahí está, fijo. La película nos plantea cómo el deterioro de los ecosistemas por la explotación, por todas las formas de contaminación que conocemos, puso en riesgo la vida del planeta. ¿Sí? Y eso generó, digamos que una crisis en la cual había mucha erosión del suelo y todo era tierra en el planeta. Entonces ya no era pues tan viable la vida en el planeta. Por tanto, el protagonista y otros 3 amigos más se van a buscar planetas para ver si es probable vivir allí y atraviesan un agujero de gusano, van a otra galaxia, etc. Muestran la cuestión de las dimensiones. El universo tiene 11 dimensiones, pero nosotros solo podemos percibir 3. Solo podemos percibir 3 dimensiones. Las 3 las percibimos siempre, justo en el mismo momento, que es el alto, el ancho, fondo. ¿Sí? O largo, bueno, como que es lo que llamamos el 3D. ¿Sí? Las 3D son las únicas que percibimos. Hay una cuarta dimensión que es el tiempo, pero nosotros no podemos percibirla
Claro, sí nos afecta, obviamente, igual que todas las dimensiones. Ya hemos logrado entenderla, pero el tiempo no lo podemos percibir como tal. ¿Qué es el tiempo? Una dimensión profundista, pero ¿qué hace el tiempo? Claro, digamos, es la facilidad que tienen los átomos para moverse. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si un planeta eh, tiene cierta gravedad y es más grande que la Tierra, pues el tiempo va a ser más lento en términos de que la gravedad va a hacer que los átomos se muevan menos entre ellos. Menos. Va a ser más lento el movimiento. Es lo que llamamos el tiempo. ¿Listo? Esa dimensión. Entonces la película nos plantea algo muy interesante y es que la gravedad del planeta, a un planeta al que van, que es de solo agua, una hora en ese planeta equivale a 7 años en la Tierra. ¿Mm? Entonces, él está moviéndose normal en ese nuevo planeta, pero él no percibe el tiempo, sino él está ahí y se mueve como si estuviéramos normal. Pero si lo pusiéramos en comparación con el planeta Tierra, como la gravedad es menor, los átomos se mueven más rápido. Entonces, respecto a ese planeta, él se vería muy lento y la Tierra se vería muy rápido. Pero ¿qué es lo que afecta a esa dimensión? La gravedad, que hace que los átomos se muevan más lento. Y recuerden que todo lo que está acá alrededor de nosotros son átomos. A mayor cantidad de átomos, mayor es la gravedad. Entonces, mis pequeños, todo eso, ¿cierto? Influye para que nosotros logremos comprendernos como especie. O sea, la biología también tiene que servir para que nosotros nos entendamos como especie. Las ciencias sociales son insuficientes, solo ven una perspectiva. Y la biología también termina siendo muy insuficiente, porque termina siendo o viendo solo una perspectiva biológica. Lo que hace nuestro amigo Harari, que es lo que yo quiero que ustedes hagan en sus ensayos, es que abran la perspectiva, no me hablen solo de biología. No sé, leyeron algo en español o lo que sea, que hayan visto, no sé, en informática, lo que sea. Empiecen a hacer relaciones entre esa información. Empiecen a mirar como, venga, yo quiero abordar en mi ensayo, por ejemplo, cómo fue que lo humano llegó a la revolución industrial, cómo es que empezó a comprender los ecosistemas y qué es lo que le deparará en el futuro al humano. Yo quiero dar la apuesta por pensar, obviamente lo que dice Harari, él dice, lo que nos hizo llegar a este punto es la imaginación. Eso no es una idea de Harari. O sea, eso que dice la imaginación no es una idea de Harari. Es una idea de un mancito que se llama Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es el que plantea esa cuestión. Y es el que crea una palabra que se llama las utopías. ¿Sí? Bueno, es una palabra que ya había estado antes incluso con Huxley, aparecen las utopías, pero el man maneja las utopías. Paul Ricoeur. La imaginación genera dos cosas, las ideologías y las utopías. Pues las ideologías son las verdades absolutas que intentan establecerse y homogeneizar todo, que por eso lo mencionamos la vez pasada. Y las utopías son ese mundo probable, pero que es inalcanzable. Y como que está ahí lejano, como que, digamos, por ejemplo, la utopía más grande del mundo contemporáneo es el comunismo. Nosotros leemos el comunismo, es perfecto. Jesús tenía razón, podemos amar al otro. Bien. Pero ¿por qué mataron a Jesús? Pues porque, bueno, obviamente porque se proclamaba el rey de los judíos y estaba en Roma. O sea, dígalo, pero con sus... Pero pues él empezó a decir tan duro que pues el César que estaba ahí, ¿cierto? Pilatos, que era el representante del César, pues lo mandó. Claro. Y el mismo pueblo judío lo condenó. El mismo pueblo judío. Lo cual tumba el argumento del amor. Se llama una utopía. O sea, quiero un mundo económicamente perfecto. El comunismo no ha existido como modelo teórico planteado, no ha existido en la realidad. Profe, pero es que Cuba es comunista. Bueno, se supone que económicamente son comunistas, pero ese comunismo se cae cuando Fidel Castro se sentó encima a comer bien y los demás los puso a comer lo mismo. Lo mismo que pasa en Venezuela.
¿sí? O sea, que bueno, se supone que Venezuela no es comunista, sino socialista, ¿sí? Pero es utópico. Si nosotros pensáramos y leyéramos el manifiesto comunista y todo esto, diríamos, esto es perfecto. Entonces, si nos sentamos a leer, dice uno, parce, esto es a donde todos tengamos condiciones para poder vivir, donde no tengamos que pagar y no haya inequidad, todos podamos tener eso. Ahora, llevemos eso a la vida real. No es posible, eso se llama una utopía. ¿Sí? Eso es una utopía, pero las utopías mueven el mundo. También la imaginación, que nosotros podamos imaginar, eso suena raro, eso suena chistoso. ¿Cómo así que desde la ciencia? La ciencia es imaginación. Pensar es un ejercicio de imaginación. Cuando ustedes escriben un ensayo, por ejemplo, ustedes van a imaginar muchas posibilidades de todo lo que han visto, de todas las propuestas que hemos escuchado, que hemos construido. También va a ser relaciones, neuronas para empezar, que van a generar más posibilidades de existencia. Y ahí aparecen las historias que van a parar, las historias, las creencias, todo. Fue producto de la mente. Entonces, cuando nosotros hablamos de las creencias o de las verdades absolutas, que son creencias al fin de cuentas, y todos las tenemos, es difícil salirse de eso porque es lo que nos permite ver el mundo, eso también constituye una forma de relación con nuestro entorno. Ahora, miremos 7.600 millones de miles de millones, ¿sí? Pues estos son miles, o sea, serían 7.674 millones de personas. Los miles, pico, señor Google. Entonces, eh, eso ha abierto una brecha, claro, como especie. Harari nos dice, la cooperación fue lo que nos hizo ser lo que somos. La cooperación. El lenguaje llevó a que nosotros cooperáramos como en masa, flexiblemente, y somos altamente adaptables. Muchísimo. Y nuestras ideas son maleables. Por eso coge fuerza el comunismo, el socialismo, el capitalismo, el budismo y todos los ismos, que cuando algo termina en ismo, hace referencia a una forma de control en masa, política y económica y social. ¿Sí? Esa es la terminación ismo. ¿Sí? Hace referencia a eso. Pues ya cuando hablamos de los ismos, pues los ismos suelen ser muy peligrosos, ¿sí? Porque generan verdades absolutas. Y cuando yo creo en una verdad absoluta, quiero imponerla, que es lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, antes, e incluso ahorita, políticos como Bolsonaro, el presidente de Brasil, o como Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, no creen, ellos no creen en el calentamiento global. Ellos no creen ni niegan la idea de eso. Son cosas castrocapitalistas, comunistas y mamertas que se inventaron para tumbar el sistema económico perfecto de sus grandes naciones. ¿Sí? Y nosotros, la gran mayoría de la población humana, cree en el calentamiento global y dice, no, es que tenemos que cambiar, porque si no nos vamos a morir. Y los ecosistemas se están acabando, etc. Pero los dos, tanto ellos como nosotros, las dos posturas, somos unos convencidos de las ideas.
porque seguro ellos y seguro nosotros no lo hemos comprobado totalmente y podemos creer una noción. Por ejemplo, uno dice, en el 2010 yo entré a la universidad a hacer mi pregrado. Yo vivía cerca del Portal del 80 y cuando yo salía, entré a una universidad muy hermosa, maravillosa y divina que hoy está cumpliendo años, es la Distrital, y a mí me tocaba por allá en la sede Macarena, que es una montaña. Y esa universidad es tan maravillosa, hermosa, que es una de las pocas universidades de Colombia, creo yo, que inicia clase a las 6 de la mañana. Entonces me tocó para allá a las 6. Entonces yo tenía que salir de mi casa más o menos a las 5, y hace 10 años, 11 años que entré. Cuando yo salía, yo vivía cerca del humedal Juan Amarillo. Cuando uno salía había una niebla que no permitía ver más de 2 metros. Mucho. ¿Sí? Y entonces, más o menos para el 2012, 13, yo siempre tuve clase a las 6 de la mañana, incluido el sábado. Marques, porque hace esa cara. Papi, le va a tocar. Y entonces, eh, más o menos sí, 2013, 2014, ya la niebla había desaparecido. Y ya de una, digamos que como que había mucha resequedad en el entorno. Entonces uno puede suponer que puede ser por los cambios del calentamiento global y todo eso. Pero tomar eso como un argumento es como cuando uno dice, venga, ¿usted por qué cree en Dios? Porque yo lo siento, Él está en mí. Y yo le digo, pero ¿usted por qué cree en calentamiento global? Pues porque no ve todo lo que está pasando, o sea, las lluvias, los cambios de clima y todo eso. Hay un cambio climático, eso sí. Ahora que ese cambio climático sea el calentamiento global, tenemos que comprobarlo. No estoy diciendo que exista, no. Lo que estoy diciendo, al igual que sus ensayos, es contrasten siempre las verdades absolutas. Cuando se les meta una idea que es verdad, hay que chocarla. Hay que decir, bueno, le tengo que buscar el fallo a esto y puedo seguir creyendo en esa idea, pero también sé que puedes cambiar. Tienes que. Total, total, total. Ujú. Claro, cuando tú te decides por una idea, ¿sí? Cuando tú te decides por una idea, eh, en algún momento tienes que confrontar otras esa idea. ¿Sí? No estoy diciendo, no, no decidas ni tengas, eso se llama tener criterios, o sea, uno también tiene que decidir y tener criterio y decir, listo, en mi ensayo voy a apostar por esta idea, pero deben ser conscientes que toda idea cambia. De pronto no en ese ensayo que van a escribir, sino a futuro. ¿Sí? Nosotros siempre estamos pensando, siempre estamos haciendo el ejercicio del pensamiento en cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno toma verdades absolutas, las verdades absolutas terminan destruyendo a las personas también. Imagínense el amor de su vida, la persona que más quiere amar y que no es su novio todavía o novia todavía. Y le dice que sí. Entonces usted empieza a idealizar como vamos, perfecta. Y ya esa verdad de la relación, por ejemplo, se vuelve una verdad absoluta. Resulta que su novio, su novia se aburrió con esta persona, le engañó, pues que se entera de la peor manera. Usted tenía una verdad absoluta en su cabecita. Cuando se enfrenta a la realidad, realmente no era el amor que usted había idealizado, pensado, etc. Las personas se destruyen. Y no solo pasa con eso, es como que se logre comprobar, entre comillas, que Dios sí existe o que Dios no existe. Miremos las dos posibilidades. Que se logre comprobar, ¡pah! Entonces que Dios sí existe. ¡Prum! Los científicos se van a derrumbar, los ateos. ¿Cómo así? O sea, es verdad todo lo que ven. O en el caso contrario, las personas que son muy creyentes, fervientes a Dios, ¿cómo así? Es una mentira. Todo lo que vio, estamos en un mundo. Y claro, el mundo, la diferencia entre el planeta y el mundo es que primero apareció el planeta Tierra, hecho de materia, etc. Y el mundo aparece cuando aparecemos los humanos. El mundo es una construcción humana. El mundo. El mundo de los colombianos
mundo de los europeos, en el mundo de los africanos. Y cuando